lleva la mayor cantidad de esfuerzos en las pruebas manuales. Entonces no está teniendo la trascendencia deseada una implementación de pruebas automatizadas. Una vez que intentamos hacer una implementación de automatización de pruebas, van a haber unos escenarios muy comunes con los que nos vamos a topar. Una de ellas es, el proyecto nace ya con pruebas automatizadas. Este es un caso muy escaso, aunque debería ser el ideal. O sea, un proyecto de desarrollo de software debería iniciar con pruebas automatizadas, y es muy seguro que en estos casos estemos hablando de un proyecto basado en Test Development Driven. Es decir, que el proyecto está guiado por un ciclo de pruebas. O sea, que el goal del desarrollo del software se guía por la definición de las pruebas. Otro caso también que nos podemos encontrar es que el proyecto ya se encuentra en la etapa de construcción, y durante la construcción comienza a considerarse una posibilidad de incluir pruebas automatizadas. Aunque no es una etapa muy tardía para comenzar a pensar en automatizar pruebas, seguramente acá convenga primero asegurar los flujos de trabajo y las reglas de negocio, las validaciones, saber que contamos con toda la definición de test cases, todo bien documentado antes de comenzar a automatizar. Primero vale irnos a lo básico, tener casos de uso y cuando menos casos de prueba antes de comenzar a automatizar cuando nos encontramos en este escenario, que nuevamente es cuando el proyecto de desarrollo de software ya comenzó, ya estamos en una fase de construcción y recién estamos considerando automatizar. Entonces, recapitulando un poquito este escenario es, ya estamos en construcción, pensamos en automatizar, bueno, al menos la sugerencia es que tengas casos de uso y casos de prueba bien definidos. Y el otro escenario que yo les puedo compartir que en mi experiencia ha sido el más recurrente es que el proyecto ya tiene una versión en producción, continúa el desarrollo de nuevas funcionalidades y mantenimientos y recién se está viendo la posibilidad de automatizar, sobre todo en proyectos que iniciaron hace años, a lo mejor en alguna tecnología legacy y recién se están migrando a nueva tecnología. Es muy seguro que sea el escenario donde empiecen a pensar en automatizar pruebas, pero ya tienes una versión en producción. Entonces, en este caso, conviene, esa es una sugerencia, comenzar por cubrir el punto anterior, que sería el de tener una buena definición de los flujos de trabajo, reglas de negocio, validaciones, casos de prueba y casos de uso. Y una vez que tengamos esas funcionalidades, empezar a desarrollar la automatización de las pruebas, pero con base en la referencia que dimos recientemente de la pirámide de Kohn. Ahora bien, ya que tenemos un poquito más de contexto de qué se habla cuando hablamos de automatización de pruebas, ya hablamos de cuáles son algunas estrategias sugeridas de acuerdo a los escenarios más frecuentes cuando se comienza a considerar la implementación de automatización de pruebas. Ahora bien, ¿qué es Cypress y por qué? Que finalmente es el framework por el que venimos a platicar en esta charla, ¿no? Bueno, en el web particular de Cypress se autodescribe de esta manera. Menciona que Cypress es la siguiente generación de herramientas de pruebas de frontend para web modernos. ¿Sí? Aquí se focaliza en reducir la carga de trabajo para ingenieros de QA y desarrolladores. Todo esto de frente a aplicaciones modernas. Vamos a ver. Ahora vamos a pasar a la parte de código. Vamos a ver más acerca de Cypress. Yo sugeriría comenzar por explorar un poco el web de Cypress. Acá nos dice cómo se instala de una manera muy sencilla. Básicamente necesitaríamos tener instalado de manera previa en nuestro ordenador
el administrador de paquetes de NPM, que lo podemos descargar del propio web de NPM. Si ustedes tienen instalado Node.js, seguramente ya esto incluye NPM. Y lo que nos dice es que desde una línea de comandos ejecutemos npm install Cypress y es todo. El administrador de paquetes se va a encargar de descargar todas las dependencias necesarias para poder ejecutar Cypress. Con antelación yo ya me he hecho alguna pequeña prueba en mi máquina local y básicamente pues lo que hice fue lo mismo, ¿no? Irme a un intérprete de comandos y ejecuté npm install Cypress dentro de un directorio que en este caso yo tengo una aplicación de demo basada en Angular. Y al ejecutar npm install Cypress, pues me instaló de manera local la herramienta. Vamos a verlo en el archivo packages.json, que al ejecutar este comando de npm install Cypress, ahora un segundo, vamos a verlo acá. Aquí está. En el directorio, pues ya me crea un archivo de configuración cypress.json y me crea un directorio Cypress donde me instala una serie de directorios con ejemplos de código de cómo ejecutar Cypress. Entonces, bien, en este directorio que la propia herramienta me crea, que se llama Cypress and Integration, vienen algunos ejemplos de código de Cypress. Vamos a ver aquí el ejemplo. La primera instrucción. Oye, Rafael, nos tal? piden ahí algo que casi no se ve. Si puedes acercar un poquito, darle un zoom ahí para que se vea un poquito mejor. Demonio, vamos a ver cómo se hace eso. Dame un segundito para poder ayudar con esto de que dicen que no se ve muy bien. Comentan que con control más, pero bueno. No lo hace. Sí, lo intenté. Francamente, no encuentro cómo hacerlo más grande. De verdad no se ve nada el código fuente. Es que se ve muy chiquito, digo. Ok, a ver. Un segundo. Bueno, esto sí se puede. Ahí sí. No lo encuentro. Estoy tratando de ayudar.
Ustedes me dicen, ¿se ve mejor? Ahí sí se ve mejor. Ok. Bueno, entonces, bueno, en este archivo, lo primero que dice es que antes de iniciar una prueba, bueno, y cada vez con este before each, cada vez que se va a ejecutar una prueba, tiene que ir de inicio a visitar este web, porque es el web donde se va a ejecutar la prueba. Y luego dice que, por ejemplo, este caso es, voy a ejecutar una prueba y le da una descripción de qué es lo que va a hacer durante la prueba. Esta instrucción de ci.get lo que hace es visualizar el web y buscar un elemento que tenga esta clase. Después, cuando le ejecuta type, lo que dice es, bueno, ya buscamos el elemento que tiene esta clase y simula ser el usuario tecleando un correo y luego hace una assertion, una prueba, donde dice, bueno, una vez que ejecuté hacer como que estoy tecleando este texto, esto debería de tener el valor de esta cadena de texto. Y esta es una primera prueba. Si esto resulta exitoso, bueno, ya es una prueba pasada. Y posterior a eso empieza a ejecutar diferentes pasos de buscar sobre el mismo elemento, teclear, por ejemplo, aquí dice la tecla izquierda, la tecla derecha, arriba, abajo y ver cómo se comporta. Al final Cypress lo que hace es ejecutarse sobre el navegador utilizando los mismos selectores que utilizaríamos con otras herramientas como jQuery. Es decir, por ejemplo, esta notación de selector por clase es la misma que se utilizaría con jQuery. Esta sí es una función propia de Cypress donde le indica al navegador que debe escribir un texto. Y el should es una validación que dice que después de haber tecleado este texto, el control debería de tener determinados valores. Entonces es el tipo de pruebas muy comunes que se podrían estar haciendo con Cypress. Pero así como eso, hay muchas otras pruebas que se pueden realizar. Por ejemplo, en este caso, a ver. Voy a abrirlas todas de una vez. En el caso de Windows, esta prueba de especificación de Windows, dice, bueno, ve y en el explorador navega este web y dice, bueno, el Windows debe tener una propiedad top, debe tener una propiedad de charset y debe de tener determinado título. Estos son el tipo de pruebas que se pueden hacer en el contexto de la ventana. Podemos ejecutar, por ejemplo, prueba de navegación, que una vez que se encuentra navegada la primer sitio web, tú puedes decir, bueno, ve cambiando el location del web y verifica que tiene determinado comportamiento. Incluso puedes ordenarle al navegador que vuelva a cargar la página. Aquí hay un tipo de instrucción donde le dices, vuelve a cargar la página sin utilizar la caché. Puedes validar, por ejemplo, timeouts. ¿Qué otras cosas podríamos hacer? Esto es muy interesante porque podemos tener nuestros dataset de pruebas en un archivo. En este caso utiliza un concepto que llama fixture. Y en el archivo de fixtures, que debería estar en este directorio, nosotros podemos definir variables, variables de prueba o set de datos para pruebas. Entiendo que habitualmente en otras herramientas de automatización utilizan, por ejemplo, un Excel. Bueno, en este caso podemos utilizar archivos CSV de texto o bien archivos tipo JSON, cargarlos dentro de Cypress y utilizar este set de datos para realizar pruebas. Ahora bien, vamos a ver cómo
cómo se ve Cypress cuando lo ejecutas de manera local. Utilizaríamos el comando npx cypress open. Ahí, Rafael, nos mandaron como que por dónde hacerle zoom file preferences, zoom. Bueno, file preferences. Pero no viene nada. Nos engañaron. No, bueno, creí que era por ahí. Bueno, me voy a regresar a la herramienta. Sí. Bueno, una vez que hemos ejecutado este comando de npx cypress open, Cypress nos abre algo así como un editor donde tenemos listados todos nuestros archivos de casos de pruebas que hemos escrito en código. Yo, por ejemplo, ya me creé un web. Voy a ejecutar mi aplicación de prueba. Mira, hay otro consejo, Rafael. Sí. Es como dice, control más. Vamos a ver. Ándale. No lo hace. ¿No? No. Dice users. No lo hacen. Que se ve muy bien. Pero, bueno. Esta es mi herramienta de prueba. O sea, es la aplicación que hice para probar. Vamos a verla aquí. Es una pequeña calculadora, ¿sí? Entonces, aquí el usuario puede ingresar números y realizar una operación matemática. Entonces, para probar este web en Cypress, yo he escrito algunos casos de prueba. Vamos a ver aquí. Oye, Rafael, preguntan si haces pruebas de SQL injection en tus proyectos. Sí las hacemos, pero no, Cypress no es la herramienta adecuada para SQL Injection. Bueno, me remito nuevamente a la parte del caso de prueba. En esta sección yo le estoy indicando que debe navegar al web localhost con el puerto 4200 para ejecutar la prueba. Después le digo, la primera prueba va a ser sobre ingresar números. El primer paso va a ser hacer clic en el botón 1, después en el botón 2. Vas a ingresar una serie de números y al final en la caja de texto con el identificador main text debería de tener el texto equivalente a las teclas que se ingresaron. La siguiente prueba es ingresar igualmente una serie de números. Al final hace clic en el botón AC, es el botón, que para lo que sirve es para borrar. Hace clic y se borra. Entonces debe tener un texto vacío y luego vienen las pruebas de ejecutar una suma, restas, multiplicaciones y divisiones. Y nosotros veríamos nuestras pruebas más o menos así. Vamos a ejecutar
mi caso de prueba de la calculadora. Aquí le doy clic y automáticamente Cypress abre un navegador y va ejecutando uno a uno las pruebas, así como lo estamos viendo en pantalla, ¿no? Ahí va ejecutando mis instrucciones y del lado izquierdo me va notificando el resultado de esas pruebas. Por ejemplo, algo muy interesante es que de cada una de estas pruebas va tomando el estado de la aplicación. Entonces, aquí nos dice, cuando visita el web, se ve de esa manera. Cuando hace clic en el botón 1, se ve así. Luego, conforme va tecleando, del lado derecho vemos cuáles son las interacciones que está teniendo Cypress contra el web y cómo se veía en ese momento. O sea, tiene como un registro histórico de cómo va dejando rastro toda nuestra prueba, ¿no? Aquí vemos. Preguntan si existe la forma de grabar la ejecución. Eso es algo muy interesante de Cypress porque Cypress, si lo ejecutas en un modo headless, bueno, incluso a través de comandos, ahorita lo vamos a ejecutar, te toma screenshot de cada paso y aparte te puede generar un video de la prueba y te puede generar un archivo de resultado de las pruebas. Incluso vamos a ver ahorita un ejemplo donde podemos montar nuestras pruebas en Cypress en un DevOps como Azure y automatizar las pruebas que se vayan ejecutando. Por ejemplo, cada vez que un desarrollador hace un commit al branch principal, antes de aceptar el commit, que se ejecute las pruebas. Y si las pruebas son exitosas, permita integrar el código. Y si la prueba falla, podemos establecer una política en el DevOps para que no permita la integración de código con pruebas fallidas. Eso está también muy interesante. Pero sí, si me resumo solamente la pregunta es, sí podemos grabar la prueba, adicionalmente podemos tomar screenshots automáticos y adicional, pues generar un archivo de resultados de las pruebas. En este caso, bueno, ya vimos cómo es que una vez que se ejecutan las pruebas podemos ir aquí viendo paso a paso cómo las hizo Cypress y los resultados. Ahora bien, en el caso que comentaban de que si puede tomar video de las pruebas, el comando que utilizaríamos en ese caso, permítanme mostrarles acá, sería npx cypress run y en mi consola va a ejecutar nuevamente las pruebas pero sin lanzarme un navegador. Adicionalmente, en el directorio de Cypress en screenshots, para cada una de las pruebas, permítanme abrir este directorio en un explorador, screenshots. Para cada una de las pruebas toma screenshots y aquí están videos. Es que bueno, los casos de prueba recién se están ejecutando. Una vez que terminemos la ejecución, vuelvo a navegar el directorio para que vean cómo es que se generan esos archivos. Mira, no sé si se alcanza a ver, me parece que no. Pero bueno, aquí lo que nos va diciendo es que va ejecutando cada uno de los pasos de las pruebas. Nos dice cada paso cuánto tiempo nos está tomando, que creo que también es una estadística valiosa. Y bueno, mientras se ejecuta eso, me voy a brincar un poquito a la parte de DevOps para mostrarles cómo podemos integrar nuestra aplicación de Cypress en un pipeline de integración continua. Rafael, ahí nos preguntan si has utilizado mashups con gráficos de ClickSense. No, francamente no. No, y ahorita la verdad no sé qué les pueda yo agregar sobre eso. Dice, en ese caso responde el sistema rápido porque está en modo local, pero sí existe una demora en la carga del front con que podrías controlar eso aparte del uso de promesas. Ok, me hablas de mockups, sí.
podemos hacer mocks de los servicios para hacer más rápida la ejecución de las pruebas. Sugiero dos escenarios. Por un lado es las pruebas en las que se puedan utilizar mockups, porque mockup sea lo más ideal, porque no va a tener una dependencia directa de un set de datos, vale hacerlo con mocks. Pero cuando dependes de, por ejemplo, una base de datos que está en cambio continuo, conviene, en lugar de utilizar un mock, hacerlo con un ambiente controlado, es decir, que tú tengas ya los servicios deployados y puedas ejecutar las pruebas sobre los servicios. Así como tuvieras tu ambiente de pruebas, bueno, puedes ejecutar Cypress ejecutando las pruebas contra tu ambiente de pruebas en lugar de utilizar mockups. Que sería el caso que les voy a presentar con el Azure Pipelines. Esto es Azure DevOps. Por un lado tenemos nuestro repositorio de código. En este repositorio de código he subido el código fuente de la calculadora que acabo de mostrar. Y también subí mis casos de prueba de Cypress. Aquí están en un directorio. Bueno, esto sí le puedo dar zoom. Justo te iba a decir eso. Sí, aquí sí se ve, ¿no? Aquí están el directorio Cypress y el directorio de la aplicación de pruebas. Y en la parte de pipelines, aquí está. Yo creé un pipeline para el caso de Cypress. Aquí le voy a dar a editar para que podamos ver qué hay en este archivo YML. De entrada, lo que dice mi pipeline es que se ejecuta toda vez que se integre un cambio en el branch master. Después le estoy diciendo que debe utilizar una imagen de máquina virtual para el agente de DevOps basado en Windows en la última versión. Hay un web que pueden buscar en Google de MSDN donde vienen los nombres de todas las imágenes de máquina virtual que puede utilizar para ejecutar su agente de DevOps. Después le digo, bueno, vamos a ejecutar una serie de scripts que son basados en Node.js. A ver, sí. Primero navega hacia adentro de la carpeta donde está mi código. Con este comando instala Angular. Después ejecuta la instalación de todas las dependencias que tenga mi aplicación de calculadora. Después viene un comando para generar la versión productiva de ese código. Y en este siguiente comando lo que hace es permite que ese código de mi aplicación de calculadora se provea como al levantar la aplicación en un servidor web. Es decir, lo que le estoy diciendo es ejecuta mi calculadora como si fuera un servidor web. Y después me estoy instalando una serie de reporteadores para poder generar los reportes de casos de pruebas que vamos a ver ahorita más adelante. El reporteador en este caso se llama Mocha Awesome y utilizo un formato que se llama JUnit. Y al final configuro la ejecución de mi prueba. Le digo ejecuta Cypress con el reporteador de Mocha JUnit Reporter y utiliza en esta configuración donde le digo que el archivo de los resultados de las pruebas me lo escriba en el directorio de test results. Y este parámetro de hash se utiliza para que divida en diferentes archivos, cada uno con un hash identificador, los resultados de cada una de las pruebas. Después ejecuto una tarea de publicación de artefactos donde les digo que todo lo que existe en este directorio se debe de publicar dentro de la ejecución del pipeline y al final que publique los resultados de las pruebas. Esto todavía está corriendo. Mira, bueno, ya ha avanzado un poco y en el directorio de Cypress, en screenshots, ya podemos ver, por ejemplo, en este caso, aquí, en otra pantalla, en una prueba que resultó fallida,
tomó un screenshot. Y en el caso de, vamos a ver los videos que toma de las pruebas. Aquí en Examples, por ejemplo, tomó un video de la prueba que ejecutó. Entonces esto es muy útil para todos en un equipo de desarrollo porque ejecuta la prueba y tú le puedes decir al desarrollador, oye, mira, aquí están los videos de todas las pruebas automatizadas que se hicieron, revisa las que fallaron, y el desarrollador va a poder ver durante toda la ejecución de la prueba qué datos se ingresaron, cómo se comportó la aplicación durante que se están ingresando datos. Cuando se hace clic, aquí se ve donde está haciendo clic en diferentes elementos. Del lado derecho puede dar un seguimiento, por ejemplo, de cuánto tiempo está tomando de entre una y otra acción. Básicamente sería como lo que un ingeniero de prueba realiza cuando graba la ejecución de una prueba manual, pero en este caso pues estamos viendo que no ha hecho falta la intervención humana ni para ejecutar la prueba, para reportar los resultados, ni para tomar evidencia de la prueba. O sea, estos videos bien pueden ser ya tu evidencia de cómo se fueron realizando las pruebas, ¿no? Y ocurre así como lo estamos viendo acá, pues ocurre para todas las pruebas que escribimos dentro de Cypress. Aquí él me las va a ir generando una a una. Por ejemplo, esta es la de la calculadora. Aquí podemos ver cómo realizó cada una de las pruebas, ¿no? De ingresar números, una suma, una resta. Hay una pregunta, Rafa. Sí. ¿Me escuchas? Sí. Ok. Además de ver los resultados de forma gráfica individual, ¿Cypress tiene algún tipo de dashboard para ver los resultados globales por proyecto y puede integrarse con tus herramientas como Confluence? Sí, mira, hay unos dashboards que te ofrece Cypress desde su web para que puedas subir los resultados y ver todo esto a nivel de proyecto. Es una herramienta de paga que ahorita no puedo mostrar, pero sí te sugeriría que te fueras a echar una vuelta al web de Cypress, donde están estos dashboards. Mira, de hecho aquí está la sección donde te da toda la estadística de tus ejecuciones de pruebas. Ahora bien, también hay algo que podemos hacer dentro de los pipelines. Si logramos publicar los resultados de nuestras pruebas en el Azure DevOps, también tenemos estadística a nivel de proyecto. Y miren, por ejemplo, aquí no he ejecutado, voy a ejecutar un pipeline, por ejemplo, simulando que estamos integrando un commit. Aquí le estoy indicando que ejecute el pipeline de pruebas y podemos ir a monitorear el job que se está ejecutando y vamos a ver cómo corre cada una de nuestras pruebas aquí. Aquí lo estamos simulando, es decir, yo estoy yendo al Azure DevOps indicándole que ejecute el pipeline, pero este pipeline está vinculado con nuestro repositorio de código. La misma tarea que estamos viendo ahorita que se ve que se está ejecutando cuando yo le digo que lo ejecute, es la misma que se ejecutaría si un desarrollador envía un pull request e intenta hacer un merge hacia la rama principal. Bueno, antes de integrar esa rama, el DevOps, el pipeline, se encargaría de primero ejecutar la prueba y si resulta exitosa, permitir el merge de código y en caso negativo, pues bloquear esa integración de cambios. Entonces aquí vemos donde pues ya está ejecutando la instalación de Node y aquí ya va a empezar a ejecutar las pruebas, que esto es mucho más rápido. Y si ven, bueno, pues ya terminó la ejecución. Y aquí podemos ver. Si esa ejecución del pipeline se puede ejecutar de manera paralela. No me queda muy claro a qué se refiere con paralelo. Sergio Pero. Martínez. A ver, ya está detallándonos. Ok. Sergio. Ejecución de pruebas paralelas. Sí,
Sí, o sea, sí, sí se puede ejecutar más de una prueba a la vez. Si eso es lo que se está preguntando, sí, sí se puede ejecutar más de una prueba a la vez. Sí, era eso. Ok. Y aquí en nuestra sección de objetos publicados podemos descargar, si así lo hemos configurado, en mi caso pues no lo he configurado así, solamente está subiendo un archivo de texto, pero si en nuestro pipeline decimos que exporte los resultados de las pruebas, aquí podríamos ver los resultados de las pruebas y podríamos bajar los videos, los screenshots, todo lo que se ejecutó antes de hacer el merge. Entonces, aquí en Code Coverage podríamos ver la cobertura de pruebas en caso de que pues hayamos publicado los resultados de prueba, que bueno, ahora en el alcance de este pipeline solamente está el ejecutar las pruebas. Quizá podamos en otra ocasión dedicarle un tiempo solamente a la parte de DevOps, donde mostremos cómo se publican los resultados de pruebas de Cypress. Y bueno, Tenía otra pregunta también, de Sergio. ¿La grabación de los videos y las capturas influyen en el tiempo de respuesta de las pruebas? sí, sí, se influye. Sí, como lo vimos, por ejemplo, acá, al final tardó solamente 58 segundos en todas las pruebas y eran, te voy a decir, son al menos 20 casos de pruebas, algunos que implican subir archivos, navegación y demás, y en el DevOps tomó solamente 58 segundos. En mi máquina local está tomando mucho más. Pero en la nube corre muy rápido, incluso generando resultados de prueba, videos y screenshots. Entonces, sí es una herramienta bastante ágil y bastante rápida. Y bueno, de mi parte, en la presentación es todo. Nos quedaríamos ya con preguntas y respuestas. Aquí tenemos una pregunta de la gente de Facebook. ¿Qué diferencia hay con Playwright y Cypress? De la demo no conozco esa otra herramienta. En el caso de la investigación que nosotros hicimos, comparamos Protractor, Cypress y unas herramientas basadas en Selenium. Te puedo compartir entre estas herramientas las diferencias principales han sido que otras herramientas diferentes de Cypress se basan en un WebDriver, se basan en una arquitectura de Java, es decir, se ejecutan sobre una máquina virtual de Java y su implementación en pipelines pues no es tan transparente ni tan fácil. Como vimos acá, instalarlo basta con una línea de código, le das npm install y se instala la herramienta. Igual en el pipeline de Azure, nada más le das una sola instrucción para que se instale y una sola instrucción para que se ejecuten las pruebas. Esa es una de las principales diferencias, que una es basada en un WebDriver y Cypress no requiere de un WebDriver, por eso que se ejecuta directamente sobre el navegador. Otra diferencia importante es que entre, por ejemplo, herramientas basadas en Selenium y Cypress que viven en el navegador, las herramientas basadas en Selenium no se comportan o tienen una lejanía mayor que Cypress al comportamiento que tendría un usuario real frente a un navegador. Es decir, nos vamos a topar con muchos casos en herramientas basadas en Selenium donde tienes que ejecutar una instrucción de sleep, o sea, una instrucción que le diga al sistema de pruebas que tiene que detener la prueba 5 o 10 segundos esperando a que el navegador responda. En el caso de Cypress, se comporta más como lo haría un usuario real.
si es nativamente, ya espera a que el navegador esté cargado antes de realizar uno u otro paso. Esas son las principales. Aquí hay una pregunta de Yamile Olvera. ¿Crees que Cypress termine sustituyendo a Selenium? Mira, no tengo una visión muy a largo plazo del futuro que tengan estas herramientas. Creo que las herramientas basadas en Selenium ya son bastante maduras, ya tienen mucho tiempo en el mercado, ya tienen gran adopción por parte de la gente que se dedica a la automatización de pruebas. Entonces, hacer una migración de sistemas que tienen una cantidad ingente de pruebas hacia Cypress es muy costoso en términos de tiempo. Es decir, si tú tienes un proyecto grande que a lo mejor ya tiene 7 años de vida y tiene muchas pruebas automatizadas en Selenium, es costoso pasarlo a Cypress, por lo que si esos son los casos que me hacen pensar que Cypress no sea en un futuro cercano un reemplazo pronto para Selenium. O sea, ya hay mucha gente utilizando Selenium. Muchísima. Sí, Aquí sí. hay otra pregunta de Alina Benítez. ¿Es posible importar librerías de funciones específicas? Sí, todas las, por ejemplo, todo lo que esté basado en Node y en JavaScript lo podemos utilizar bueno, no todo, me equivoco. Voy a replantear. Muchas de las herramientas que utilizamos en JavaScript, basadas en Node y en JavaScript, las podemos utilizar en Cypress. Pero sí, no todo. O sea, incluso tú puedes escribir tus propias herramientas en JavaScript e importarlas a Cypress. Eso sí se puede. Tenemos otra pregunta de María Fernanda García. ¿Qué navegadores soporta Cypress? ¿Hay alguno preferido? Sí, mira, voy a abrir nuevamente el editor de Cypress. Bueno, acá les muestro, digo, ya me dicen que no se ve muy claro el editor, pero aquí ya me está mostrando el resultado de las pruebas. Ya me dice todas las pruebas que se ejecutaron, cuántos test hay en cada archivo. Por ejemplo, aquí hay 14, acá hay un archivo de 13 pruebas, cuántos resultaron exitosas y cuántos resultaron fallidas. Este es el reporte que te da al final de la ejecución. Voy a abrir nuevamente Cypress para ver lo de los navegadores que soportan. Yo he visto hasta ahora al menos 4. Es Chrome, Firefox está como beta, Edge y Electron. Son las 4 que te puedo decir que están soportadas y que seguramente cubren la mayoría de las plataformas que en un proyecto de desarrollo de software te van a pedir que sean soportadas. Mira, aquí de este lado te dice, claro, los tienes que tener instalados en el ambiente donde vas a ejecutar la prueba. Está Firefox en la versión 7.7, Edge en la versión 8.3 y Electron en la versión 8.0. Y hay una versión headless también, pero eso no es un navegador. Vale, aquí tenemos más preguntas. Dado que Cypress está construido en Electron y que incluso permite lanzar el browser de Electron, ¿has tenido la posibilidad o conoces si es posible probar una aplicación desktop hecha en Electron? No lo he hecho, pero siendo Electron no dudaría que se pueda hacer. Seguramente va a requerir un poquito más de trabajo, pero o sea, no te sabría decir a ciencia cierta. O sea, esto que te estoy diciendo son meras suposiciones. Yo tampoco lo he hecho con Electron. O sea, te puede hacer una prueba en un navegador basado en Electron, que es esta opción. Pero probar una aplicación en Electron, ahora no lo sé. Otra pregunta, ¿Cypress cuenta con algún tool Record and Play? No, no lo he visto. Es decir, en la web propia de Cypress no lo menciona.
Habría que investigar un poco en el web si ya alguien se ha dado a la tarea de realizar o desarrollar un plug and play. De hecho, el código de Cypress es muy simple. Yo les invitaría a que no alejarse de esa práctica del plug and play, sino tratar de hacer el esfuerzo por adentrarse un poquito en esto del código, porque es bastante flexible, es muy sencillo y a la par que van desarrollando nuevas habilidades, Node ya es básico, o sea, ya se espera en muchas de las posiciones de trabajo que llegue alguien sabiendo Node por defecto, ¿no? Entonces, sugeriría la tarea de tratar de aprenderle un poquito. Y el código es bien sencillo, o sea, no vimos for loops, no vimos nada muy elaborado. Otra pregunta, ¿se puede usar Cypress con Python? No, Cypress está hecho basado en JavaScript. No hay un Cypress para Python. Bueno, aquí alguien también pide que si lo puedes compartir el ejemplo, igual y ahorita te paso correo. Y luego, otra pregunta de Alejandra Aspe, o Aspi, no sé cómo se diga. ¿Se puede usar con emuladores para probar un browser mobile? Eso es algo muy interesante. Por ejemplo, yo estoy en mi trabajo actual, estamos desarrollando una app en Ionic. Es una aplicación híbrida que al final produce una app de Android y una app de iOS. Y bueno, siendo Ionic un ambiente igualmente basado en HTML y JavaScript, podemos ejecutar una versión web de la app y esa sí la podemos probar a través de Cypress. Pero la app nativa dentro del dispositivo no la estamos probando con Cypress, estamos utilizando Appium, que esa sí es una herramienta basada en Selenium. Ya. ¿Sí? También vean Appium, está chido. A ver, espérame, yo te pregunta, estoy perdiendo. Pablo Reyes, ¿se pueden ejecutar pruebas sobre emuladores de dispositivos? ¿Realizar pruebas sobre el dispositivo que levante Xcode o Android Studio? No. Cypress es una herramienta orientada a pruebas de end-to-end de web. En dispositivos no hay manera de ejecutarlo. Si ustedes se ponen a buscar en internet, por ejemplo, de apps basadas en Ionic o en React Native, van a encontrar que se puede probar con Cypress. Pero de lo que hablan esos webs es de que esas apps se ejecuten en un entorno web y se prueben con Cypress, no corren los dispositivos. Ok. Otra pregunta de José Luis Basurto. ¿Cuál es el performance de Cypress contra Selenium? ¿Necesita más recursos? No, en cambio, es mucho más liviano. De hecho, lo vimos ahorita en el cloud, donde tomó solamente 58 segundos y la cantidad de recursos que demanda es muy poca. Y siendo una aplicación que se basa en Node, corre con la velocidad que corre Node, o sea, así de liviano. De hecho, pueden encontrar, hay un tipo de máquina virtual que se llama Spine de Linux para bajos recursos, es una cosa diminuta. Incluso en ese tipo de máquinas virtuales tan diminutas puede correr Cypress, cosa que Selenium pues no puede hacer. Ya, ok. Aquí otra pregunta, bueno, aquí preguntan que si para Colombia era las 7. No, ahí hubo una confusión con los horarios. Digo, pero mandamos la modificación de la hora, hace como 2 o 3 horas más o menos. Es como que hay gente que está entrando ahorita, pero porque empezaba a las 7, ¿verdad? Entonces la hora era a las 6. Pero bueno, pequeños detalles, hay una disculpa. Pregunta Misael Llamas, ¿recomiendas utilizar pruebas para mockups en Cypress en lugar de Selenium y para ligarlo a Azure DevOps es mucho más fácil?
Mockups, si estamos hablando de mockups como mocks de datos, dependería el caso. Es decir, ya comentábamos hace unos momentos donde hay escenarios donde no tienes una dependencia directa de una base de datos que está en continuo cambio, donde utilizar mockups pues es conveniente y sí que ayuda mucho a que las pruebas se ejecuten con mayor velocidad. Y hay casos donde conviene, si el escenario de prueba implica que haya cambios en base de datos, bueno, en ese caso sí conviene enlazarlo a un ambiente de pruebas ya instalado. ¿Cuál es la otra parte de la pregunta? ¿Qué es la facilidad para integrar los DevOps? Sí, pues vimos un ejemplo recientemente durante esta charla donde basta un par de instrucciones para instalarlo y para ejecutarlo. Es todo. O sea, es muy, muy sencillo integrar los DevOps. Una sugerencia para adendar ahora. En otro foro me preguntaron si era necesario que el ingeniero de pruebas desarrolle los casos de prueba en Cypress. Depende mucho de tu equipo de desarrollo. En nuestro caso, en el caso del equipo donde yo trabajo, aunque hay roles asignados, la verdad es que al final todos hacemos de todo. O sea, hay un Scrum Master, pero todos hacemos la labor de Scrum. Hay tester y todos hacemos pruebas. Incluso la diseñadora hace pruebas, los desarrolladores hacen pruebas, pero como a lo mejor eventualmente va a ser mucho más fácil que un desarrollador que ya está habituado al uso de JavaScript escriba pruebas de Cypress, lo que en este caso pasó es que lo que nosotros como equipo determinamos es el responsable de las pruebas es el QA. Pero no quiere decir que el QA tenga que escribir las pruebas. O sea, él es el responsable de asegurar la calidad del producto entregable. Entonces, él nos delega a nosotros, los desarrolladores, que nosotros cada vez que creemos una nueva funcionalidad, creemos también su prueba de UI. Entonces, si ustedes eventualmente llegan a decidir por implementar Cypress en sus proyectos, mantengan una comunicación con sus desarrolladores para que les puedan incluso vender la idea de todos esos beneficios que pueden tener de automatizar las pruebas y ellos mismos les ayuden a escribir las pruebas. Que es algo que, por ejemplo, nosotros ya estamos haciendo. Igual para la integración con DevOps, tenemos a alguien de DevOps y él se encarga de hacer toda la configuración de DevOps y el responsable del monitoreo y de la ejecución y el reporteo sí es el ingeniero de pruebas, pero no quiere decir que él tenga que hacer la tarea. Él se encarga de coordinar a toda la gente para que las cosas se den en el ámbito de pruebas. Es mera sugerencia. Sí, lo que te comentaba yo, voy a meter mi cuchara, que no todos los proyectos son tan bonitos. Digo, sí, hay muchas veces que queremos implementar todo así, pero digo, o sea, hacer cambios en los procesos, bueno, y esto desde mi punto de vista es muy, muy personal, o sea, es complicado sin el apoyo de todo el equipo y de la parte de management, ¿verdad? Pero sí, siempre hay que intentar ir mejorando, obviamente. Bueno, ahí les agrego algo que, por ejemplo, de los proyectos que he participado, que hemos llevado Cypress a implementación, encontramos que tenemos que traer un pitch de venta diferente para el equipo de desarrollo, otro pitch para el manager de QA, otro pitch para el manager de desarrollo, para poderles vender la idea de por qué implementar automatización de pruebas es bueno. Al desarrollador se lo vendemos diciéndole todo el tiempo que se va a ahorrar y las frustraciones que se va a ahorrar después de automatizar las pruebas, porque él mismo las va a poder correr en su máquina y va a evitar esas ásperas confrontaciones que luego se dan totalmente innecesarias porque no se ponen de acuerdo si algo pasa o no pasa una prueba. Entonces, si ya la tienes automatizada en tu máquina, ya ni le tienes que ver la cara al otro para saber si pasó, para ponerte de acuerdo si pasó o no pasó. Entonces, ahí ya se la bendice el desarrollador. Al amiguito de pruebas, se lo puedes vender haciéndole ver todo el tiempo que se va a ahorrar al tener
una gran cantidad de sus casos de pruebas automatizados, en vez de tener que estar ejecutando tediosas pruebas manuales una y otra vez, ese tiempo que se va a ahorrar se lo puede dedicar a otras cosas, a capacitarse, a desarrollar nuevos casos de pruebas, a levantar estadística, muchas otras cosas a lo que le puede enriquecer más tanto él y cómo él se va a ver al mostrarle al manager y decirle, mira, yo vengo como QA, pero pues estoy automatizando, ¿no? Y al manager, como se lo hemos estado vendiendo, es, mira, te estás ahorrando en términos económicos hasta un 30% del costo que te hubiera llevado a ejecutar las pruebas manuales. Y si traduces ese 30% del tiempo en dinero, no, para la empresa es una cantidad mucho más importante, ¿no? Te estás ahorrando nómina, te estás ahorrando equipo, eventualmente un sueldo, gastos de luz, o sea, porque no tiene que estar la gente ahí realizando pruebas que puedes automatizar, ¿no? Entonces, sí, para cada una de las personas involucradas en el equipo de desarrollo, sí tienes que llegar con un pitch de venta diferente para convencerlos de que esto es lo mejor. O sea, no esto como Cypress es lo mejor, sino automatizar es elemental. Claro. No, sí, eso que dices de los porcentajes me trajo muchos recuerdos, pero sí. Hay que Sí, hablar de porcentajes de dinero, si no, no convences a nadie. sí, es donde duele. Es correcto, así es. Y a ver, preguntaban aquí otra cosa. Eh, bueno, que se va a subir el video, sí. Varios piden que compartas el ejemplo. Este, ¿Cómo le hacemos? Que nos manden tu correo, no, que te manden un correo, ¿no? Igual para que se nos puedas compartir. ¿Qué te parece que, no sé si todos me imagino, están en el grupo de Facebook de señor Tester? Yo subo el repo a GitHub en un repositorio público y que se Ajá. publique ahí, ¿no? En tu canal. Bueno. Muy bien. Eso me agrada. Vale. Sí, sí, sí. En la comunidad Cultesters. Entonces ahí lo subimos. ¿Y qué más había preguntas? ¿Han pensado en ofrecer una certificación de Automation con Cypress? Lo que sí he pensado es un curso, pero no una certificación. Entonces, eso tal vez lo veamos más adelante, ¿verdad? Ahí, digo, sí, al menos en Cultester estamos tratando de meter varios cursos más. Próximamente vamos a tener de UFT, de Lord Runner, de Gmatter, que ya lo tenemos. Y estamos evaluando otras herramientas también de automatización, cosas de mejora de procesos. Entonces, esto del coronavirus nos ha dejado mucho tiempo para poder invertirlo bastante bien en la comunidad. Entonces, también por eso en muchos de nuestros videos van a ir viendo cada vez más cursos. Y si certificaciones se dejan, pues también. Si se dejan, pues ahí nos las aventamos, ¿verdad? Pero Excelente. bueno, a ver, vamos a ver si acá hay otra pregunta. Creo que ya no hay más preguntas. No sé si alguien más, antes de que ya terminemos, ¿tiene alguien otra pregunta? Nadie. Muy bien. A ver, nada más. Bueno, es que en Facebook tiene un poquito de retraso, pero no se me hace que no. No. Bueno, pues Rafa, muchísimas gracias por esta plática. Estuvo muy interesante. Yo la verdad en lo personal no me había metido a ver Cypress, sí lo había escuchado y todo, pero sí se ve bastante interesante. Este, sí, te agradezco mucho el tiempo y pues bueno, ojalá que más adelante nos apoyes con otra plática, ¿verdad? A lo mejor hay un tema diferente o algo similar, algo que lo complemente, pues sería genial que estuvieras aquí con nosotros nuevamente. Sí, sí, con mucho gusto. Ahí estamos platicando. Gracias a todos por su tiempo. Sigan ahí, Cool Testers. Y mira, ahí Brian, dice, los cursos de Cool Tester son muy buenos. Es correcto. Nada más para dejarlo en claro. Bueno, pues muchas gracias, Rafa. Muchas gracias a todos. Gracias en Facebook. Y pues nos vemos. ¿Cuándo nos vemos? Bueno, pronto vamos a poner otra plática los martes, pero eso ya lo publicó ahí por el señor Tester y por la comunidad. Muchas gracias a todos, muchachos. Al rato subimos el video.
Dale, hasta luego. Vale. Bye bye a todos.